Hola, bienvenido a este espacio de reflexión pedagógica. Hola, vocero. Me da mucho gusto verte aquí de nuevo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante desde mi perspectiva, siendo el impacto emocional en niños y niñas migrantes durante su proceso de adaptación escolar. En este caso, yo decidí centrar mi investigación en el nivel primaria o básico. ¿Por qué decidí comenzar por el nivel básico? Vamos a hacerlo esto en un formato de charla para que sea más o menos, no te voy a saturar con conceptos pero con tecnicismos. Vamos a hacerlo como una plática entre tú y yo. Vamos a hablar de las experiencias que he tenido durante mis observaciones, durante mis intervenciones y durante mis prácticas. Para que de esta manera sea más fácil de comprender tanto para ti y más fácil para mí comunicártelo. Entonces, vamos paso a paso. Comenzamos por el principio. ¿Por qué decidí tomar el tema desde la perspectiva o desde el enfoque de la primaria? A lo largo del tiempo, yo me he percatado que uno de los procesos o uno de los momentos más importantes para que un niño se desarrolle plenamente de manera emocional es la primaria, la edad desde los 6 hasta los 12 años, porque es la etapa en la que el niño se vuelve más consciente de sí mismo, de sus emociones, de sus ideas, y a su vez llega a un contexto más amplio en el que tiene que eh, relacionarse con otras personas, en el que tiene que socializar, en el que hace amigos que son relaciones interpersonales más sólidas, por así decirlo. Entonces, al llegar a esta etapa o este momento, llegan eh, como efectos o problemas externos, porque debemos comprender que la migración no es un asunto que tenga que ver realmente con el niño, más bien es algo que debido a su contexto ocurre. ¿Por qué? De las principales razones que en mi experiencia he percatado y he llegado a la conclusión debido a conversaciones y entrevistas con padres de familia, las principales son dos. La primera, las familias suelen migrar por la necesidad de conseguir un mejor futuro, tanto para los hijos como para la familia en general, porque en sus países se encuentran en situaciones de crisis, donde no hay empleo, donde no hay oportunidades de crecimiento y donde a veces simplemente no hay ni siquiera comida, no están seguros de cómo van a conseguir el alimento para el día de mañana. Incluso he llegado a conocer situaciones tan delicadas o tan fuertes en las que los propios padres de familia han confesado conmigo que han tenido la necesidad de robar. Y pudimos hablar acá de ética o de moral, pero es sumamente sensible y delicado hablar de estos temas porque eh, llegar a la necesidad de tener que robarle a alguien o a una empresa para poder llevar sustento a tu casa nos habla del contexto tan fuerte en el que se desenvuelven estos niños. A su vez, otra de las razones del por qué se migran es por protección, o en este caso por peligro. Muchas de estas familias que a lo largo de mi trayectoria con investigación me ha tocado platicar, me hablan de pandillas. Vienen de países donde el ambiente es sumamente hostil, donde las pandillas se encuentran en cualquier rincón, el crimen organizado, y simplemente quieren alejar a su círculo social, a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a sus madres, a todo lo posible de estos círculos, por lo que toman las decisiones de emigrar hacia un mejor contexto. Y no necesariamente México es el mejor lugar para vivir porque acá pues no tenemos las mejores condiciones, no tenemos la mejor economía, las mejores condiciones laborales. Sin embargo, del contexto del que estas personas provienen es una mejora gradual, una mejora sumamente grande de lugares donde no tienen para comer a un lugar donde ya pueden trabajar, comprar las cosas que quieren, conseguir lo que quieran a través del trabajo. Y hay un lugar donde trabajar, cuando en sus naciones no es ni siquiera una posibilidad. Entonces, siendo estas dos las razones del por qué estas familias migran principalmente, entonces llegamos a la conclusión de que estas dos razones son las principales. Ahora bien,
nos preguntamos, ¿qué ocurre con estos niños? Leí la cita de Gary Saucedo que nos hablaba acerca de que las emociones dependen del proceso de migración. Les explico. Decía que la tristeza, la tristeza o el sentimiento de pérdida proviene de la relación que hay afectiva con el lugar que dejan de entrar. Sin embargo, el miedo y el temor se vive debido a las experiencias que ocurren durante este proceso de migración. Es decir, el niño no siente miedo, no siente temor, ni siente vergüenza por dejar su casa. Más bien, este niño toma estas emociones por lo que vive durante el proceso en el que deja su casa y llega a un nuevo lugar. Además, sabemos que los niños son sumamente sensibles en esta etapa. Por esto, la decisión de tomar una investigación desde esta perspectiva. Y te estarás preguntando entonces, ¿qué hallazgos has tenido tú durante tu investigación? ¿O cuáles son las preguntas que basaron tu investigación? Asimismo, ¿cuáles son las vivencias que recolectaste de los maestros, de los niños y niñas migrantes y de los padres de familia? Vamos a platicarlo poco a poco. Comenzamos por los niños. ¿Cuáles fueron las principales emociones que yo encontré aquí? Y es que es una de mis preguntas de investigación. Vamos a ir por orden. Comenzamos con mis preguntas. Una de mis principales preguntas de investigación es cuáles son las principales emociones que se identifican en niños y niñas migrantes. A su vez, cómo estas emociones afectan el proceso de aprendizaje del niño dentro del aula. Y por último, cuáles son las estrategias que el docente emplea dentro del aula para provocar una mejor adaptación del niño y los niños migrantes en su grupo. Asimismo, cuáles son las estrategias que hacen que en el grupo haya una mayor cohesión o una acogida mucho más armoniosa, por así decirlo. Comenzamos por el principio. ¿Cuáles son las principales emociones que yo en mi experiencia identifiqué y cuáles son las emociones que los niños me compartieron a mí? Yo a lo largo de mi investigación he platicado con alrededor de 8 niños y niños migrantes, entre ellos niños y niñas, desde el primer grado hasta quinto y tercer grado. ¿Okay? Entonces, digamos que el abanico no abarca solamente una edad, abarca distintas edades e incluso distintas escuelas. Es importante decirlo también. Esto ocurrió antes de que yo contextualizara mejor mi investigación, pero nos sirve para hablar acerca del tema. Entonces, las principales emociones que identifiqué y que los niños pudieron expresarme a mí en lo personal, siendo una de estas, el miedo. Es verdad que los niños vienen con una carga emocional muy fuerte y de las principales emociones es el miedo, justamente. ¿Miedo por qué? Dirás que es una escuela, son compañeros, son niños, acá no hay por qué tener miedo. Sin embargo, lo estás viendo desde la perspectiva de un adulto, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de que tú creciste, de tu contexto y tus privilegios, en el que tú creciste en una comunidad y seguramente en esa misma comunidad te desarrollaste, en esa misma comunidad fuiste a la escuela, a la secundaria, a la prepa, a la universidad, o quizás tuviste la posibilidad de emigrar a otra ciudad o otro estado. Sin embargo, es importante recalcar que estos niños no solamente cambiaron de ciudad, no solo cambiaron de estado, migraron de un país a otro. Y otra cosa a destacar es que de estos 8 niños que yo he tenido el gusto de entrevistar y platicar con ellos, la mitad ni siquiera tenía el español como un idioma. Eran niños provenientes de Haití. Sabemos que en Haití no se habla español, se habla francés o criollo. Entonces es una barrera sumamente grande migrar con una lengua que no es la propia, porque llegan las dificultades de comunicación, donde el niño no solamente tiene que aprender el idioma, sino además aprender materias en un idioma que ni siquiera conoce. Es como si de un día a otro tú te vas a Francia, te vas a Italia, te vas a China, te vas a Japón y tratas de entrar a la escuela con normalidad. Dime, ¿quién no sentiría miedo en esta situación? En lo personal me gustaría el hecho de ver tantos contenidos, tantas letras, tantas palabras que yo no entiendo, pues escuchar a las personas hablar. Es justamente esto lo que ocurre con los niños. Además, se nos olvida que son justamente niños, no son adultos, no tienen la gestión emocional que tú y yo tenemos. La gestión emocional de un adulto
sano en términos generales. Entonces, el miedo es uno de las emociones más fuertes que estos niños viven, sienten, experimentan. Otro de las emociones que más destaca entre estos niños es el, ¿cómo decirlo? Vamos a decirlo como la vergüenza. Muchos de estos niños vienen con una fuerte emoción, bueno, con un fuerte sentido de inferioridad, y esto no viene únicamente de sus mentes o no es algo que ocurre solamente dentro de la escuela. Esto es algo que ocurre desde afuera, por el contexto en el que se da la migración. ¿Quién no ha escuchado a una persona en la calle hablar mal de los migrantes o decir cosas despectivas, humillantes acerca de los migrantes? Ese es un estigma que ellos cargan día con día, el estigma que los niños, aunque tengan una corta edad, son capaces de entender. Entonces los niños vienen con de por sí miedo y les dicen estas cosas, les sumergen en estereotipos, les dan ideas de cosas que ni siquiera son reales, el niño lo que genera es un sentimiento de inferioridad. Dentro del aula, muchos de estos niños compartieron conmigo que ellos en muchas ocasiones querían participar. Una de las cosas que los tenía era tanto el miedo como este sentimiento de inferioridad o esta vergüenza. ¿Por qué? Porque los niños decían, no creo que mis ideas sean buenas, no creo saber tanto como mis compañeros, es que yo no estoy de aquí, entonces no sé tanto como mi amigo. Y esto es sumamente preocupante porque ni siquiera es algo que dependa únicamente de ellos, esto es algo que viene del contexto. En este caso, yo tomé a uno de mis autores que es Lothar Brenner. Él nos hablaba de los tres tipos de contexto, los tres contextos, que son el micro, el macro y el macro. Esto no involucra únicamente el microcontexto, que sería el aula o la escuela, nos habla de algo mucho más grande, el macrocontexto, porque no depende únicamente de una ciudad, una escuela o una colonia, nos habla de toda una comunidad que comparte un sentimiento de xenofobia y que es preocupante, porque se supone que todas las personas deberíamos respetar, ser tolerantes y creer sobre todo en el derecho de los niños de desenvolverse de una manera sana, de desarrollarse de manera integral. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto no ocurre solamente por ellos, sino también por su contexto. Otra de las emociones que pude identificar y van de la mano son la soledad y el luto. Pensarás tú que el luto únicamente nos habla de un familiar que falleció, un amigo que ya no está. Sin embargo, el luto no comprende únicamente este sentido. El luto nos habla de cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de abandono. En este caso, el niño, ¿qué es lo que pierde? Pierde su ciudad natal, pierde a sus amigos, pierde su casa, pierde toda la rutina en la que ya estaba acostumbrado a desarrollarse, porque hay niños, claro, que yo entrevisté de primer grado, que no tienen muchos recuerdos de su ciudad porque pues, tiene 2 o 3 años que llegaron. Sin embargo, también hay niños de quinto grado que entrevisté que llegaron hace unos cuantos meses y ellos recuerdan perfectamente todo. Ellos recuerdan de qué color era su casa, cuáles eran sus muebles, me cuentan vivencias tan personales que ellos tienen que les generan este sentimiento de soledad, porque el luto viene acompañado con esto, con una depresión, con una soledad. El niño deja de sentirse pleno, el niño deja de sentirse feliz, pierde absolutamente todo lo que tiene en su contexto y llega a un contexto nuevo. Entonces, digamos que estas son las principales emociones que yo pude identificar. ¿Cómo les afecta esto en el aprendizaje? Ok, para un documental que realicé, hablamos justamente de esto, con el maestro y con los estudiantes. ¿Cómo les afecta a ellos en su aprendizaje? Los niños, por su parte, me describen que cuando ellos participan sienten vergüenza, sienten pena, que tienen miedo de alzar la mano. Ese es uno de los principales problemas. Sin embargo, hay otro aún más grande. Más allá de lo emocional, también viene algo que es externo a ellos, no es el idioma, como habíamos mencionado previamente. El idioma es algo sumamente complejo de abordar.
Una de las estrategias que a mí me parece muy interesante del docente en cuestión que entrevistó para mi documental es que él durante las primeras semanas se comunicaba con los niños haitianos a través del traductor. Completamente toda su comunicación era a través del traductor y el lenguaje corporal. Él usaba mucho gestos o dibujos para explicarle al niño lo que quería entender. Pero aquí nos llegan dos perspectivas o dos puntos. Esta estrategia al maestro le funcionó porque el niño contaba con una red sumamente presente. Su papá del niño, el papá del niño más bien, era una persona muy preparada. Era una persona que hablaba español, una persona que hablaba francés, criollo, incluso hablaba inglés. El señor era una persona muy preparada y esa misma preparación se le estaba dando a su hijo. El niño cuando llegó a México fue alguien que comenzó a tomar clases de español para poder entrar a la escuela de la mejor manera posible. Entonces, el docente comenta que en esta ocasión le funcionó muy bien el hecho de usar el traductor, el hecho de usar dibujos o su lenguaje corporal para comunicarse. Sin embargo, no todos los niños cuentan con estas herramientas. No todos los niños tienen las posibilidades económicas ni el apoyo de papá o mamá. Incluso muchos de estos niños vienen sin sus familias, son personas que emigran solas. Esto es sumamente preocupante porque hablamos de algo tan amplio que no depende únicamente del interés del niño por aprender, nos habla del contexto, y acá regresamos a lo pandemia. Nos habla de que el niño se ve influenciado no solamente por sus emociones, sino a su vez por todo el contexto que lo rodea. Otro de los principales problemas que teníamos o que presentan estos niños al aprender es que las emociones a la hora de estudiar, por ejemplo, es algo que les consume, ¿cómo decir? Que no les permite concentrarse, no les permite concentrarse porque justamente tienen este sentimiento de pérdida. ¿Ok? El niño ya habla español, no se tomaron en cuenta, ya es capaz de comunicarse, ya es capaz de entender los contenidos, sin embargo, no llega a concentrarse del todo porque aún tiene este sentimiento de pérdida, es decir, aún no supera el no estar en su país, en su estado, en su ciudad, en su casa, no tener a sus amigos, no tener a su familia. Entonces, eh, hablamos de este otro tema. Por último, hablaríamos de las estrategias del docente y cómo fue la perspectiva del docente en toda esta situación. Algo que yo tenía implícito al inicio de mi investigación es que las escuelas no estaban para nada preparadas en este tema. La migración comenzó de manera masiva casi justamente al inicio de la pandemia, finales de 2019, principios de 2020. ¿Cuál fue mi perspectiva en ese momento? Que era algo emergente, algo que nadie se esperaba. La caravana comenzaron siendo de cientos de personas, sin embargo, rápidamente escaló a miles y después a decenas de miles de personas migrantes en grandes caravanas. Y al principio se creía que esta situación únicamente tardaría unos meses y que no iba a ser una constante, que no iban a haber personas que se quedaran o se establecieran en México o específicamente en Tapachula. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 6 años que han pasado, es algo que sigue ocurriendo. Han habido caravanas hasta hace un par de semanas aún. Y además, ya convivimos con estas personas migrantes. Ya es sabido que Tapachula es intercultural, que hay personas de distintas nacionalidades, distintas etnias y razas conviviendo aquí. Ejemplo de ellos son los chinos, que no sé si ustedes sabían, y es curioso, pero la comida china es un plato típico de Tapachula, por toda la historia que tiene Tapachula con refugiados chinos que venían de guerras anteriores. Esto es algo sumamente importante de destacar, porque no es la primera vez que en Tapachula suscitan hechos de esta magnitud. Entonces, sabiendo que ya ocurrió esto, mi perspectiva era, las escuelas no están preparadas para esto. Las escuelas no han tenido el tiempo de darles talleres, estrategias o plenarias a los maestros, de hacer discursos al respecto, no van a saber cómo contarlo. Y es cierto en gran parte, porque es cierto que
he estado en 3 escuelas hablando acerca de este tema. Y en una de estas escuelas, lo que los maestros me comentan es que no han tenido nada de preparación, absolutamente nada. Y es preocupante, porque hablamos de niños, hablamos de personas que dependen enteramente del docente, que en muchas ocasiones no tienen las herramientas fuera de la escuela para afrontar esas emociones o esos procesos tan complejos. Y es el docente el principal responsable o la primera persona en la línea de defensa encargada de hacer que estos niños se desarrollen de manera integral. ¿Ok? Entonces, hablamos de que esta escuela no estaba para nada preparada. El docente nos dijo que ni siquiera se hablaba de las planeaciones, no se hablaba de, en muchas ocasiones negaban incluso el acceso a las escuelas, y que negarlo es un derecho fundamental como lo es el derecho a la educación. Las 2 escuelas en las que estuve posteriormente, una de ellas, me comentaron que habían llevado una serie de talleres, sin embargo no habían sido suficientes o habían sido únicamente cumplidos por mera burocracia. Iba a decir meritocracia, pero estaba confundido. Era burocracia. Entonces, ¿a qué me refiero con burocracia? Que no estaban diseñados realmente para crear conciencia o para reflexionar a los maestros o para que estos fueran significativos. Más bien, en palabras de los docentes con los que yo llegué a platicar, únicamente se llevaban a cabo para cumplir con lo que los papeles les pedían. Se diseñaban estos talleres de forma, ¿cómo decir? Eran talleres que se diseñaban únicamente para cumplir. Es como cuando a nosotros en la escuela nos han dejado trabajos y se nos hace fácil, ¿no? Buscar en GPT, copiar, pegar y enviar porque dices, pues más vale hacerlo con GPT y enviarlo que no hacerlo. Solamente hacer la tarea por cumplir. Justamente es lo que ocurría con estos talleres. Entonces es preocupante, es muy preocupante y ni siquiera en muchas ocasiones es responsabilidad de los docentes. Porque aquí hablamos de la institución educativa, porque por su parte los docentes nos comentaban que ellos sí habían tomado un curso por su cuenta, que sí habían leído acerca del tema, sí habían investigado acerca de estrategias que podrían aplicar en sus clases. Sin embargo, por parte de las instituciones no era un tema, o específicamente de esa institución, no era un tema tan significativo para ellos. La última escuela en la que estuve, a la que acudí, me comentan que al contrario hubo una respuesta inmediata con esta problemática. El docente que entrevisté me comenta que desde el principio de la pandemia, al principio de nuestra caravana, disculpe, hubieron preparaciones, hubieron tanto ponencias como talleres, como reuniones, incluso los CTE se realizaban lluvias de ideas entre los docentes, porque la escuela de la que estoy hablando está en un contexto, es una colonia en la que se dieron gran número de niños y niñas migrantes, entonces el currículo, más bien los niños que entraron al aula o a la escuela fueron un gran número. Entonces se vio la necesidad de la escuela de crear, organizar las juntas de consejo técnico para hablar de estos problemáticos. Se organizaron entre docentes junto con el director para hablar sobre estrategias, para hablar sobre investigaciones que podían hacer, para hablar sobre toda esta problemática. En ningún momento negaron el acceso o el derecho a la educación. En todo momento ellos tuvieron las puertas abiertas, aun cuando no contaban con sus papeles, porque es verdad que en muchas escuelas se tiene esta excusa y este pretexto de que no se les acepta a los niños por falta de papeles, cuando se han puesto a indagar y no necesitan ningún papel realmente. O sea, no puedes negarle la educación a ninguna persona aún si no cuentan con sus papeles. Esa escuela para nada hizo eso, no negó el acceso a nadie, los sumaron y al contrario, comenzaron a idear estrategias, comenzaron a compartir entre ellos las experiencias que habían tenido para saber cómo responder a esto. Me comenta el maestro que incluso él realizó diplomados que tenían que ver con la temática actual, que era la migración y cómo
aplicar métodos y estrategias que les permitiesen desarrollarse de mejor forma dentro del aula. A su vez, estrategias que yo considero muy importantes que se tomaron dentro de la escuela es la primera, que me pareció muy importante y muy interesante. Los docentes lo que hacían en muchas ocasiones era preparar el aula. ¿Cómo funcionaba esto? Cada quien tenía su estrategia, pero básicamente era anteponer la situación a los niños y las niñas de la escuela. La estrategia que a mí me pareció más interesante es la del docente que yo entrevisté. Él lo que me comenta es que semanas antes de recibir a estos niños y niñas migrantes, él comenzó a aplicar actividades como leer cuentos que tenían que ver con migración. Nos hablaban de cuentos que venían desde la perspectiva de un niño migrante hasta un cuento de los niños en el salón de clases acogiendo a un niño migrante. Esto lo que hacía era que los niños empatizaran con los personajes, es decir, que fuesen capaces de comprender sus emociones, de entender qué es lo que estaban viviendo y a su vez prepararlos para vivir esta tolerancia, esta amistad, este respeto. Y los niños respondieron de muy buena manera, porque al momento de convivir no hubo ningún tipo de problema de racismo, de xenofobia, de discriminación. Los niños acogieron perfectamente a los niños y a las niñas migrantes. Me parece muy importante y muy interesante este tema. Otro de los puntos o de las estrategias que el docente tocó era ir de la mano con los padres y las madres de familia. Es decir, el docente estaba consciente de que un proceso de enseñanza-aprendizaje con un inmigrante es complejo, porque ya en sí mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo. Con un niño que ha tenido viviendas y experiencias que viene con una carga emocional tan fuerte, es aún más complejo. Entonces, lo que decidieron optar por hacer los docentes fue hacer juntas con los padres de familia de estos niños y niñas migrantes y a su vez juntas con el grupo entero, con la intención de hablar con los niños y niñas migrantes y con los padres de familia en general, hablar acerca de esta problemática, porque no se podía tapar el dedo con un solo acerca de qué iba a ocurrir, porque era algo completamente normal. Entonces, esta fue una de las estrategias que optaron por hacer. Otra estrategia, y que quizás es la más común, porque ocurre en todas las escuelas, sin embargo, en estos últimos años he visto que se ha incrementado, es el uso de las actividades grupales, es el uso de las actividades grupales o colaborativas. Aquí hablamos de lo clásico, hacer trabajos en equipo, hacer trabajos en línea, hacer trabajos en cuartetos, etc. Esto es muy importante y algo que es muy importante es que era el docente quien hacía los grupos, es decir, no, no hacía esto de armen sus equipos ustedes, vamos a hacer equipos de 4, de 5 personas, no, al contrario, él lo hacía al azar y en estos salones, como les comento, es muy armoniosa la relación, nunca hubo ningún tipo de discriminación, de xenofobia o racismo. Entonces, los niños contentos y hasta era una dinámica que el maestro hacía de forma graciosa, porque eran dinámicas al azar, que llegaban a una urna, agarraban papelitos y entonces dependía del número que agarraban de papelito, con quién iban de equipo. Y era hasta lo que me comenta el maestro es que los niños pues, se sentían en un reality show con dinámicas y todo. Entonces me parece una estrategia pues, muy interesante. Otra estrategia que estaba olvidando, déjenme recordarlo porque se me está yendo un poco la memoria y estoy muy olvidadito también, por eso me cuesta. Yo iba a diseñar un guión y que me lo repitiera un poco mejor, pero pues es una plática más también. Entonces, pues lo vamos haciendo así. Las estrategias, voy a hacer un pequeño corte por acá. Bueno, ya vamos a ver. Una de estas estrategias que el docente también aplicaba en sus clases era un rompehielos. Al iniciar las clases, casi siempre hacía dinámicas en las que los niños hablaban sobre sus emociones y sobre sus intereses. Esto para compartir los intereses comunes que tenían y así hacer más fácil que se creen estos lazos de amistad o de comunidad entre los niños. Nos hablaba de que al iniciar una clase quizás podrían hacer la papa quema
o juegos en equipos de piedra, papel o tijera, y el equipo que perdiera tenía que hablar acerca de cómo se siente hoy, cómo amaneció, qué le están pareciendo las clases, qué le gusta hacer, cuál es su comida favorita, todo eso. Entonces, me parece interesante que se haga este tipo de actividades o dinámicas, porque nos deja un poco de lado los contenidos educativos y se aborda lo emocional, porque es sumamente importante hablar de las emociones de estos niños y de estas niñas en general. Las emociones de los niños y las niñas es muy importante reconocerlas, nombrarlas y a su vez saber cómo gestionarlas. Sin embargo, esto quizás es un poco más complejo, pero de momento el identificarlas y nombrarlas es muy importante. Entonces serían esas las principales estrategias que yo noté. Y las estrategias han funcionado de gran manera, han tenido muy buenos resultados. Yo hablé con los niños y me comentaban que de principio a la actualidad son completamente distintos. Muchos niños me decían que ellos incluso temblaban en el salón, que llegaban con miedo, que tenían ganas de llorar, que querían irse a casa y ni siquiera a su casa de aquí, o sea, a su casa en sus países. Entonces, después de todas estas estrategias, de la acogida de los niños, de que haya tenido un mal recibimiento, comentan que a día de hoy se sienten con muchas ganas de participar, que les gusta participar, incluso, no sé si es una casualidad, pero justamente estos niños y niñas migrantes son de los que demuestran un mejor desempeño dentro del aula. Las personas que prefieren exponer, que siempre levantan la mano, que son participativos, incluso tienen más amigos dentro del salón. Y me parece que es importante destacar este problema, destacar esta situación, estos resultados y sus estrategias, porque al final de cuentas somos pedagogos, somos humanistas, entonces no podemos descuidar el aspecto emocional de estos niños y estos niños migrantes. Tenemos que ser conscientes de todo lo que ocurre en la hora educativa, no únicamente en los contenidos, en las tareas, en los aprendizajes. Y hablamos de aprendizajes, ¿cómo decirlo? Me refiero a los aprendizajes dentro del aula, porque claro que aprender a emociones también es importante, de hecho es sumamente importante. Entonces no debemos descuidar este aspecto emocional, porque al final de cuentas somos seres biopsicosociales y emocionales. No podemos dejar de lado las emociones ni el cómo los niños y las niñas violentos socializan dentro de su entorno. Entonces, pues yo creo que estaríamos llegando al final de esta conversación. Fue cortita, fue amena, fue sencilla de entender, creo yo. Eh, pues espero que haya sido grata para ti. Para mí es interesante hablar de esto porque es algo que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho mi tema de investigación, me parece interesante. También me parece que no se le da la relevancia que debería tener desde mi perspectiva. Siento que es algo que no se tiene tan normalizado, el hablar de las emociones y de cómo les afecta en el proceso de aprendizaje en general de los niños y aún más sobre niños y niñas migrantes. Se tiene hasta cierto punto se le hace de lado a este tema y no podemos hacer eso porque son seres humanos y son niños que merecen desarrollarse de manera sana, de manera correcta, que deben de tener un ambiente armonioso. Entonces, pues espero crear conciencia, que entiendas acerca de esta problemática, de este tema y que también puedes aportar tu granito de arena, quizás dejando si eres alguna persona que en su momento tuvo esos comentarios discriminatorios o les pegó este estigma a las personas migrantes, podemos comenzar por ahí, dejando de alimentar y de reproducir estos estigmas, estos estereotipos y estas ideas incorrectas sobre las personas migrantes. Entonces, pues espero que me comentes qué te pareció el día de hoy este capítulo del podcast. Lo hice un poco más ameno, incluso te daré estos requetones distintos, que en esta ocasión estoy en mi casa de todos ustedes. Entonces, pues sería todo por mi parte el día de hoy. Honestamente espero que
te haya mantenido interesado, comentarios positivos o negativos, pues abajo está la casa. Abajo está la caja de los comentarios, entonces lo espero. También si me quieres dejar un like, compartir, lo que quieras, te lo agradecería mucho. Y pues eso sería todo de mi parte. No me presenté, por cierto, mi nombre es Johan Reyes, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas y estoy en octavo semestre a punto de regresar. Entonces, este es mi tema de tesis. Eso sí te lo comenté, recuerda. Entonces, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos.